La simplicidad. En este capítulo hablaré de manera simple acerca de cómo identificar personas con trastornos de personalidad, ya que últimamente todos los que se dicen conocedores del tema hablan de tipos, subtipos, etcétera, pero en realidad hablando de personas con trastorno de personalidad en el clúster B, es decir, antisociales, que son los psicópatas, histriónicos, narcisistas y borderlines, todos estos manejan las mismas psicodinámicas que son no estáticas y fluctuantes. Te invito a que te quedes hasta el final de este capítulo porque al final tú podrás identificar fácilmente a personas con trastornos de personalidad. Hola, mi nombre es Marcela Adriana Abril y bienvenidos a mi canal. Dale like, suscríbete y comenta. Empezamos. Todas las personas con desórdenes de personalidad tienen una confusión entre objetos internos y objetos externos. Los objetos internos son modelos de roles, como las voces de tus padres que se vuelven tus voces a lo largo del tiempo. Constructos internos, ya sea reactivos o inactivos en tu mente. Mientras que los objetos externos son como, por ejemplo, yo soy un objeto externo a ti. En los narcisistas, lo externo se vuelve interno. Este no reconoce la autonomía y la naturaleza independiente de otra gente. El narcisista convierte a las personas de su alrededor en objetos internos para manipularlos sin riesgo al abandono. Todos los desórdenes de personalidad son fácilmente descritos como una única identidad clínica con superposiciones de narcisista, histriónico, antisocial, o sea, los psicópatas o borderline. Las personas con desórdenes de personalidad transicionan entre estas superposiciones dependiendo de su grado de ansiedad. Por ejemplo, cada narcisista es en alguna forma antisocial o histriónico o borderline en algún punto, y cada narcisista es encubierto, colapsado o abierto, transicionando entre estos tres estados vía el estrés o la ansiedad. La brecha o el camino entre el encubierto al narcisista abierto y viceversa es en el caso del narcisista su grandiosidad, la cual al verse amenazada les genera un grado de ansiedad muy alto que cuando es intolerable por un mecanismo de defensa transicionan de abierto a encubierto y de encubierto a abierto. En el borderline, esta brecha o el camino entre borderline encubierto a abierto y viceversa está en función de su alta emocionalidad que lo sobrepasa, haciendo que también transicionen de un estado abierto a un estado encubierto y viceversa. Al transicionar de abiertos a encubiertos y viceversa, también transicionan entre las superposiciones narcisistas, histriónicas, antisociales y borderlines. Antecedentes. En la historia de las personas con desorden de personalidad, está el niño que fue deshumanizado e instrumentalizado, al cual le desmantelaron su sentido del ser. Fue el receptor de todo el descontento y frustraciones de sus padres, enseñándole a negar su propia realidad. Este niño no existía en realidad. En caso de los niños dorados, el pedestal fue puesto en el niño, no el niño en el pedestal. Por lo tanto, estos niños crecieron no sintiéndose apreciados por quienes ellos son realmente. Crecieron no sintiéndose valiosos ni suficientes. Y una vez que crecieron, no sienten una necesidad real de cambiar. Se sienten con derecho de violar las barreras y los límites de todos, creándoles un sentido de grandiosidad y de superioridad. En todos los narcisistas, ya sean los idealizados por los padres o los que fueron víctimas de abuso, ellos se sienten inadecuados, un fraude y que merecen castigo por quienes son.
no tienen autoestima y tienen una continua sensación de hipervigilancia. Es por esto que para lidiar con estos sentimientos, ellos se crean una fantasía de grandiosidad y cuando ésta se ve amenazada continuamente por la falta de suplemento narcisista, que son 2 de al menos de las 3 S lo que requieren, ya sea sexo, suplemento sádico o adulación y servicio, es entonces cuando el narcisista colapsa vía el sentimiento de ansiedad que les genera la falta de suplemento y se sienten mortificados y humillados. Es entonces que colapsan a narcisistas encubiertos, los cuales son los verdaderos narcisistas. Características del narcisista encubierto. Los narcisistas encubiertos reconstruyen su falsa identidad, su falso yo, mediante narrativas, donde él o ella es el héroe, el perfecto, el brillante, etc. Y utiliza la agresión pasiva para manipular maliciosamente, aparentando una falsa humildad, para entonces lograr reconciliar su dolorosa realidad, es decir, la desilusión que sienten al no haber encontrado su suplemento narcisista, porque se sienten insuficientes, la realidad de que son inadecuados e insignificantes. El estado de encubierto en los desórdenes de personalidad, por ejemplo, en los psicópatas, personas con trastorno antisocial de personalidad, surge cuando no logró su objetivo, cualquiera que éste sea. En el caso de los histriónicos, surge cuando no tiene conquistas. Y en el caso del borderline surge por el miedo al rechazo y al abandono cuando su pareja no está a la vista y se sale de su rango de visión. Ve por favor la lista de reproducción de narcisistas encubiertos y borderlines. Son 2 listas de reproducción que dejo en la tarjeta, por favor. Los narcisistas encubiertos se sienten inferiores, son frágiles, son hipersensibles a la crítica, no confían en nadie, envidiosos, no aman, no respetan los límites de otros, no se comprometen, son amorales. En el caso de los borderlines encubiertos, estos son amorales pero por la disociación, mientras que los narcisistas encubiertos son amorales para lograr lo que quieren, como los psicópatas primarios. Son promiscuos, perversos sexuales y la gente que no reconoce su divinidad no los merecen y por eso no tienen consideración con nadie ni con nada. No tienen empatía ni compasión. Se vuelven antisociales ignorando las necesidades de otros y pueden hasta actuar criminalmente. Tu mal es su bien. Una vez que el narcisista encubierto recupera su falso ser grandioso, cuando su grandiosidad es restaurada vía el suplemento narcisista, este pasa a ser narcisista abierto, un ser con un sentido del ser más robusto y eficaz. Los histriónicos encubiertos son usualmente mujeres con un problema en su imagen, con dismorfia. No están contentas con su cuerpo, tienen baja autoestima y se automedican con hombres. No realmente están por el sexo en sí, sino por la seducción y el filtreo continuo. Estas mujeres le temen al rechazo de los hombres, están a merced de los hombres y muchas veces terminan siendo abusadas sexualmente y con adicciones. Tienen miedo al abandono y al rechazo. Combina rasgos narcisistas y antisociales. Los hombres son su suplemento. Triangula sus relaciones, mienten, son burlonas, humillan a su pareja diciendo que no la satisfacen sexualmente. Castiga a su pareja dándose a todos los hombres. Algunas mujeres histriónicas en su estado de encubierta son, como ya dije antes, antisociales, pasivo-agresivas, como los psicópatas primarios, pero se dejan al abandono. No se cuidan, son obesas, erradicando toda forma de femineidad en ellas en este estado de encubiertas. Pero lo que buscan es de alguna forma restaurar su grandiosidad vía la autodestrucción. Los hombres borderline encubiertos. Los hombres borderline encubiertos son seres tímidos, frágiles, introvertidos, con rasgos de grandiosidad y psicopatía.
preocupados por el amor y por sentirse únicos. Están desregulados emocionalmente, son desafiantes y agreden a otros de forma sutil. Son hipocondríacos y tienen estados de disociación. Son depresivos, tienen ansiedad y carecen de empatía real. No participan en grupos, son pasivo-agresivos y usan el refuerzo intermitente, idealización de evaluación, odio, amor, aparentando falsa humildad. Tienen tendencias histriónicas, son sadistas y castigadores, especialmente cuando triangulan a sus parejas. Padecen de inconsistencia del objeto, quieren tener a sus parejas siempre a la vista y bajo control. Son egocéntricos, fríos y codiciosos, promiscuos, y ven todo blanco o negro, todo bueno o malo. Muchos son activistas, filósofos, psicólogos, yogis, ministros, gurús, que son irreverentes a la autoridad y son muy ambiciosos. Personas con trastorno de personalidad antisocial, o sea, psicópatas encubiertos. Estos son narcisistas, una mezcla de narcisistas encubiertos y borderlines clásicos, o sea, psicópatas secundarios. Aclarando que los psicópatas secundarios no son un estado de psicópatas primarios, solo hay un tipo de psicopatía y esta es el psicópata primario. El psicópata secundario es un estado del ser, no un tipo de psicopatía como anteriormente dije. Es un estado antisocial con rasgos psicopáticos. Las mujeres borderline o histriónicas son impulsivas, antisociales, agresivas en sus interrelaciones, tienen problemas de apego, dicótomas, todo lo ven blanco o negro, padecen ansiedad y depresión y actúan de modo masculino anticipándose al rechazo o al abandono, y todos estos rasgos son considerados del estado de psicópatas en estado de encubierto. Como ven, en este capítulo hablo de los desórdenes de personalidad como única entidad clínica donde hay superposiciones narcisistas, histriónicas, psicopáticas o antisociales y de trastorno límite de personalidad o borderline. Todas las personas con desórdenes de personalidad transicionan por la confusión entre objetos internos con los objetos externos y son personas con una identidad distorsionada que cambian de estado de encubierto a abierto por la intolerancia al rechazo y al abandono, transicionando dependiendo del grado de ansiedad que tengan entre las superposiciones narcisista, histriónica, psicopática o antisocial y borderline. Muchas gracias por ver este capítulo y nos vemos en el siguiente. Mucho amor y luz.